Quiero agradecerles mucho por estar aquí con nosotros, acompañarnos en este evento, porque realmente podemos ver su interés. Es viernes, 7 de la noche, después de una larga semana, entonces les agradecemos por acompañarnos en esta noche. Pues los que me han antecedido han hablado ya extensamente del tema y les agradezco que hayan compartido estas palabras. Yo quiero compartir con ustedes mi mensaje, el tema, desde la perspectiva de los derechos humanos. El título de hoy, Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión, incluso es un derecho humano internacionalmente reconocido. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 18, lo cataloga así: pensamiento, conciencia y religión. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento más importante y ampliamente reconocido en el mundo en esta materia, y es un compendio de 30 artículos o 30 derechos que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas reunieron a 192 países para ponerse de acuerdo de cuáles podrían ser derechos humanos que puedan ser reconocidos en todo el mundo. Brevemente, antes de ahondar sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, quisiera que platicáramos un poco acerca de qué son los derechos humanos, entender por qué hoy vamos a hablar en particular de este tema. Y para entender los derechos humanos tenemos también que hablar primeramente de la dignidad humana. Cuando hablamos de la dignidad humana nos referimos al valor que tiene cada persona por el simple hecho de ser una persona. Así es como se reconoce en el ámbito jurídico a la dignidad humana. Quiere decir que toda persona, sin importar sus creencias religiosas, su color de piel, su raza, su lengua, nacionalidad, código postal, colonia, todos son iguales, todos somos iguales en importancia ante la ley. De este concepto es que se derivan los derechos humanos. Si aquí hay algún abogado, no me va a dejar mentir, que hay diferentes tipos de derechos. Así que cuando hablamos de derechos humanos, son aquellos derechos que le pertenecen al género humano o a la raza humana. Hay otros tipos, por ejemplo, el derecho mercantil, el derecho fiscal, el derecho laboral, que tienen otras materias u otros objetos. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, el titular del derecho son las personas. Cuando lo vemos desde esta perspectiva de que los derechos humanos le pertenecen al género humano y que provienen de la dignidad humana, entonces deberían de interesarnos a todos nosotros, porque pues todos los que estamos aquí en la sala somos una persona y somos humanos, ¿verdad? De esta manera es que entendemos que al ser todos iguales, estos derechos son universales, también son interdependientes y son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando analizamos a los derechos humanos los vemos como un gran todo, un gran conjunto, por eso son indivisibles. No podríamos en su momento desacreditar a unos o a otros. No podríamos decir, ok, me gusta este derecho humano, pero este no. Incluso en la materia, la descripción correcta es el reconocimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos son reconocidos, no son dados ni otorgados, son reconocidos por las leyes nacionales, internacionales, por los gobiernos y por las instituciones, pero no son dados, nadie podría darnos. Y de esta manera no se pueden limitar unos ni otros. Incluso son interdependientes, porque cuando limitamos, restringimos o coartamos algún derecho humano, inevitablemente impactaremos de manera negativa a un conjunto de otros derechos. Y cuando lo hacemos de manera positiva,
Igual, si promovemos, garantizamos, facilitamos un derecho humano, impactaremos de manera positiva una serie de otros derechos humanos. Otra característica de estos derechos es que son progresivos, o sea que avanzan. Lo que hacen es tratar de siempre garantizar en el mayor espectro estos derechos hacia las personas y hacia las sociedades. Aclaro, dije son progresivos, no progresistas, porque luego me sale por ahí alguien levantando, oye, que estás diciendo que los derechos humanos son progresistas, todos ya no me gustan. No, los derechos humanos no son el enemigo de nadie, incluso pues son una garantía, un principio de libertad para todas las personas sin distinción. Cuando hablamos de progresistas, ¿verdad? Significa que es un concepto de buscar garantizar únicamente los intereses de un grupo o de una ideología. Eso no es el término de los derechos humanos. Incluso en nuestra época es una confusión terrible que nos ha llevado incluso a una separación social en algunos temas. Pero vale la pena aclararlo siempre. Cuando hablamos entonces de libertad de pensamiento, conciencia y religión, estamos hablando de un derecho humano compuesto. Les acabo de decir que, por lo menos en la Declaración Universal, que son 30 artículos, no son todos los derechos humanos, hay una serie de otros instrumentos internacionales donde se han también reconocido algunos otros. Pero yo les dije son 30 y está compuesto, pensamiento, conciencia y religión. ¿Por qué no son 32 los derechos humanos? ¿Por qué no fue 18 pensamiento, 19 conciencia, 20 religión y luego se corren los demás, están los 32? Porque estas tres cosas están intrínsecamente relacionadas a la dignidad humana de la persona. Mi pensamiento, o sea, la forma en que yo pienso, mi conciencia, que ya el doctor Alberto Patiño nos hizo ampliamente el favor de describir, mi conciencia, esta capacidad que tengo personal de decidir lo que para mí es bueno y es malo, y mi religión, están relacionadas. No podemos separarlas. ¿Ya ven por qué son indivisibles e interrelacionados? No puedo yo separar estas dos cosas. Yo no podría decir que reconozco la libertad de pensamiento si limito o restrinjo mi libertad de religión o mi libertad de conciencia. Y de igual forma yo no podría decir que estoy empoderando a la libertad de conciencia si no reconozco que esta conciencia proviene o podría provenir de las creencias religiosas, por ende la libertad religiosa. Ustedes hoy aquí son un grupo importante para la sociedad. Muchos de ustedes son líderes religiosos, algunos pertenecen al Consejo Interreligioso del Estado, pero también ustedes son empresarios, son docentes, son sociedad civil. Por eso es que nos es importante compartir estos temas con ustedes, porque ustedes son líderes de opinión, son líderes de influencia. Ustedes participan de las mesas de diálogo, de discusión, de toma de decisiones y también a veces de negociación en temas sociales. Es importante conocer todos estos conceptos para cuando participamos lo hagamos desde la perspectiva correcta. Cuando hablamos de libertad religiosa, y si pudiera yo resumir el concepto, porque así como ya dijo el doctor Patiño, nos tomaría diplomados, seminarios, maestrías, doctorados, posgrados, tratar de entender la complejidad de qué significa libertad religiosa, pero si yo pudiera resumirlo, es mi libertad personal de elegir una religión, pero también, y de igual importancia, es mi libertad de vivir de acuerdo a las creencias, prácticas, costumbres, ritos y enseñanzas de la fe que se profesa. Y es una libertad, ¿verdad?,
de elegir la religión y profesarla de manera personal y privada, pero de igual forma de manera colectiva y pública. Incluso la libertad religiosa es el derecho de elegir no profesar o no unirse a una religión. De esta manera es un derecho humano universal. Reconoce las libertades tanto de los creyentes de cualquier denominación y también los agnósticos y ateos. Y en eso está relacionado con la libertad de pensamiento y de conciencia. Buscamos siempre el amplio reconocimiento de las creencias religiosas, cualquiera que sean, en la vida pública. Porque la religión no es un acto confinado únicamente a los lugares de adoración. Vaya, no vivimos nuestra religión solamente en las parroquias, en las iglesias, en las sinagogas, en las mezquitas. Vivimos nuestra religión en todos los aspectos y esferas de la sociedad. No es una cachucha que me puedo quitar. Bueno, pues, en el templo o en la iglesia, pues aquí tengo mi religión, pero salgo y me la quito y ya soy otra persona. Por eso está relacionado con la conciencia. Vivimos nuestra religión en la escuela, recibiendo educación, pero también impartiendo educación. En los servicios de salud, recibiendo los servicios médicos, pero también impartiendo los servicios médicos. Vivimos nuestra religión también en los medios de comunicación, con lo que vemos y con lo que publicamos. Vivimos nuestra religión en los lugares públicos, en la familia, e incluso, y se lo he dicho a los legisladores, vivimos la religión en los curules, cuando se toman decisiones públicas. No podemos separar esto de la persona. Estaríamos faltando a una regla fundamental de los derechos humanos cuando hacemos distinción de una libertad u otra. Incluso la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y quiero referirme especialmente a la libertad religiosa, son libertades fundamentales. ¿Qué significan libertades fundamentales? Son un concepto particular que, como definición, son los mínimos elementos necesarios para la realización de un plan de vida personal. ¿Te lo repito? Estoy hablando de una definición jurídica desde los derechos humanos. Las libertades fundamentales, en las cuales está reconocida la libertad religiosa, son los mínimos elementos necesarios para la realización de un plan de vida personal. Cuando yo escucho esta definición hablando de derechos humanos, entonces esto se convierte en un tema personal, un tema mío. No es un tema jurídico, no es un tema de papeles, no es un tema de abogados, no es un tema teórico o un deseo. Es un reconocimiento amplio de nuestras libertades e incluso hasta este aspecto. ¿Qué quiere decir esto de libertades fundamentales? Que aquello que ustedes hacen, a lo que se dedican, su plan de vida, lo que les apasiona, eso está reconocido incluso en los derechos humanos. De tal manera que la libertad religiosa está interrelacionada con una serie de otros derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de expresión. Y no solo se limita al vocalmente o por escrito declarar a qué religión pertenece uno. La libertad de expresión incluso reconoce a las manifestaciones religiosas. Manifestaciones religiosas podrían ser, por ejemplo, el uso de una forma de vestir, ¿verdad? Hay algunas denominaciones que usan una forma específica de vestir. Algunas tienen una dieta especial, comen o no comen algunos alimentos. Algunas usan un símbolo, algunas usan el proselitismo como una manifestación religiosa. Vaya, todo aquello que exterioriza una relación con la deidad es parte
de las manifestaciones religiosas. También otro derecho que está interrelacionado con esta libertad religiosa es la libertad de culto, que no es exactamente lo mismo. La libertad de culto es el derecho que tenemos todos de poder agruparnos, de asociarnos y llevar a cabo actos de culto público. En nuestro país, incluso, artículo 130 y la ley secundaria, que es la Ley General de Acciones Religiosas y Culto Público, reconoce nuestra libertad de llevar a cabo actos de culto público en lugares públicos, donde nos unimos para hacer una celebración, una alabanza, una ceremonia, una ordenanza. Otro derecho humano relacionado es la libertad de conciencia, de la cual ya habló mucho el doctor Patiño. Y hago aquí un paréntesis también, él ya lo mencionó, pero quiero repetirlo. En materia de convicciones éticas, morales y religiosas, hay un desafío muy importante en nuestro país. Hay algunos temas como la interrupción del embarazo, hay otras como la eutanasia, la legalización de las drogas, el tema de matrimonio y familia. Estos temas son temas complejos, y son complejos porque no hay libertad exclusiva para un grupo, un pensamiento o una creencia. Y es donde cae o recae la importancia de entender ampliamente la libertad de conciencia. La libertad religiosa no es la imposición del sector religioso hacia las decisiones. Habrá gente que pensará diferente, que incluso tendrá la libertad de buscar sus propias convicciones, tal vez son totalmente contrarias a las nuestras. Sin embargo, el desafío en nuestro país es el reconocimiento de las convicciones del sector religioso. Generalmente estamos fuera de estas decisiones porque no hemos terminado de entender que aún las convicciones religiosas son parte de la vida pública. Y hablando de este tema, quisiera aclarar también el término laicidad, porque es un desafío en nuestro país, en nuestro sistema jurídico e incluso político. Cuando hablamos de Estado laico, incluso en nuestro país somos una república laica, democrática, representativa, laica y federal, hemos malentendido este concepto desde hace un par de siglos. Cuando hablamos de un Estado laico, no significa que es un Estado antirreligioso. De hecho, la palabra laicidad es complementaria a la libertad religiosa, porque el término laicidad reconoce a la diversidad religiosa. Entonces, cuando hablamos que nuestro país es un Estado laico, es un país, un Estado, un gobierno que reconoce que hay una diversidad religiosa con igualdad entre todas las demás, vaya, hace un piso parejo para todas, sin hacer distinción o preferencia a ninguna creencia religiosa. Pero en ningún sentido este término significa que el gobierno esté aislado del sector religioso. Sin embargo, déjenme les digo que esta es una responsabilidad compartida, porque tanto gobierno como sector religioso y sociedad hemos malentendido esto. Lo hemos llevado al extremo de vivir un Estado laicista. En nuestras actividades hemos conocido funcionarios públicos de todo el país y sobre todo legisladores. Cuando estamos hablando con ellos y queremos hablar el tema de libertad religiosa, ni siquiera hablamos de una religión en particular, hablamos de libertad religiosa. Muchos funcionarios nos dicen, no, vas a hablar de religión, no puedo ni escuchar porque yo soy el Estado laico. Y suena chiste, pero me lo han dicho. Dice, no puedo escuchar nada de religión, no vaya a ser un delito. Ya ven cómo es importante comprender que cuando hablamos de eso, estamos hablando de los derechos humanos reconocidos no solo en México por la Constitución, sino en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Pero les digo que es una
es una responsabilidad compartida, porque ambos extremos son malos. Cuando los poderes fácticos del gobierno y de las iglesias están unidos, como cuando están totalmente aislados. Así como he platicado con funcionarios y legisladores de todo el país, lo he hecho con líderes religiosos. Y me he encontrado a pastores, ministros, curas, que les digo, oigan, necesitamos hablar de la participación social, hay que involucrarnos con los funcionarios públicos, hay que involucrarnos en la toma de decisiones. ¿Y saben qué me dicen los líderes religiosos? Ah, gobierno, política, no lo puedo escuchar. No vaya a ser pecado. Se pueden dar cuenta del problema en el que estamos metidos. Quiero hacer un ejercicio rápido. ¿Quién de aquí conoce a su diputado local? Híjole, tache. No, yo sí Apaguen las cámaras porque no queremos saber quién no conoce a sus diputados. Es elemental eso. Déjenme les digo que todos los días nuestros legisladores y funcionarios públicos toman decisiones por nosotros. Hoy es viernes, especialmente los jueves y los martes están reunidos todos los legisladores, que son los diputados locales aquí, y allá en México los diputados federales y los senadores. Y toman decisiones por nosotros en todos los aspectos, de presupuesto, fiscal, de seguridad, incluidos los temas de pensamiento, conciencia y religión. Miren, yo le estoy hablando de una participación social en la toma de decisiones públicas, estoy hablando de participación política, porque una cosa es relacionados con el tema de la política y otra es partidista. Yo no estoy hablando de partidos, no estoy hablando de colores, y vamos a dejarlo de lado. Estamos hablando de participación política. Y política hacemos todos. Política hicimos en la mañana para que nos dejaran comer huevos con chorizo, las esposas, en vez de omelette con claras de huevo y espinacas. Política hace un chavo o una chava que en la noche logra que su mamá lo deje llegar o la deje llegar una hora después. Cuando hablamos de política hablamos de la participación social y es precisamente este ejercicio que estoy haciendo. Miren, cuando hay un funcionario público electo por votación popular o por designación de un cargo público, hayamos o no votado por él o por ella, ahora nos representa. Se llaman representantes populares. No quiere decir que somos populares, ¿verdad? Pero nos representan. Les dije hace rato que somos una república democrática, ¿verdad? Y representativa. Déjenme les digo que hay democracia en nuestro país y representación todo el tiempo, todos los años, todos los meses, todas las semanas. Pero a veces creemos que en el país solamente hay democracia y participación cuando hay elecciones o comicios. Ese es un error, porque entonces se toman decisiones por nosotros sin nuestra participación. Estos funcionarios, por eso les digo, hayamos o no votado por ellos, nos representan. Y ya no solamente es un derecho, es una responsabilidad de la sociedad decirles cómo nos van a representar. Sin embargo, generalmente, y el sector religioso y otros, pero hoy estamos hablando de este, ya nos oponemos y rechazamos cuando ya traemos la bronca encima. Y entonces llegamos con el legislador y decimos, oiga, señor legislador, legisladora, no nos gusta este tema, no lo vote, sáquenlo. ¿Y saben qué me han dicho muchos? Oye, Cristian, está todo bien padre lo que estás diciendo, pero ustedes solo vienen, me refiero al sector religioso, solo vienen cuando hay que rechazar algo, pero nunca los hemos tenido aquí proponiendo algo. Y pues, ¿qué les digo, no? Pues tienen razón. Todo esto viene
por la consecuencia de esta mala información, de este mal concepto del laicismo. El que el sector religioso participe de la toma de decisiones públicas ni va a hacer al gobierno religioso, ni confesional, ni al sector religioso nos va a hacer partidistas. Ese es un tema muy importante que hoy quisiéramos compartir con ustedes. Les repito, ustedes son líderes de opinión, ustedes son tomadores de decisiones y quisiéramos que hoy salgamos de este recinto conociendo nuestros derechos, conociendo los alcances, para que podamos abordar el tema desde la perspectiva correcta. Fíjense que somos muchos, aunque hacemos poco. En la fundación decimos que somos un gigante desarticulado. Para que se den una idea, 92.7% de la sociedad son en nuestro país creyentes de una u otra denominación. No sé ustedes, pero en mi escuela me enseñaron que en estadística que el 93% pues es el 100%. Y no quiero decir que ese otro 7-8% que son agnósticos ateos sean malas personas, porque no lo son. Solo es gente que incluso ha apelado a su libertad y a su derecho de no elegir una religión. Sin embargo, en estos temas tan complicados actualmente que interviene la moral, la ética y las creencias religiosas, hemos sido este gigante desarticulado. O sea, este 92, 93% casi, estamos desmembrados. Por ahí está una pierna, acá está el pie, acá está el dorso, acá está la cabeza. Aquí está una mano y la otra, y de repente la izquierda le pega a la derecha. Necesitamos articularnos, necesitamos unir los esfuerzos. Muchos de ustedes, dentro de sus congregaciones, de sus organizaciones, hacen muchas cosas muy buenas, increíbles, pero con poco efecto, porque estamos desarticulados. Si uniéramos los esfuerzos, tendríamos un mayor impacto. Y déjeme aclarar también este tema, porque si hay algo que yo de manera personal rechazo categóricamente, es la intolerancia o la discriminación, no solo por temas o diferencias religiosas, sino también por diferentes formas de pensar. Entonces me refiero que cuando estamos en conflicto con algún otro grupo que piense diferente a nosotros, para nada debe ser un tema de intolerancia o de discriminación. Debemos de permitirles a ellos también expresarse, de buscar sus propias convicciones, incluso si son totalmente opuestas a las propias. El derecho de uno termina donde comienza el derecho de alguien más. Incluso el sector religioso hemos sido muy buenos en eso. El problema es que se nos olvida que nuestro derecho también está en esa raya. Por eso debemos de participar, de colaborar, de levantar la voz. Y cuando me refiero a levantar la voz no quiere decir que gritemos, que seamos violentos, o que mañana paremos toda la ciudad. Me refiero con objetividad, en los lugares correctos y precisos, cuando se toman decisiones, debemos de participar, con la plena convicción y conocimiento de que estar en esas mesas de diálogo y discusión es un derecho humano fundamental. Generalmente el sector religioso, cuando estamos, vamos a hablar de una mesa de trabajo, mesa de diálogo en tema, por ejemplo, de interrupción del embarazo, otros grupos nos dicen, oigan, si tu comentario o tu perspectiva es por tus creencias religiosas, entonces no cuenta, eres de chocolate. ¿Y qué nos dicen? Trae evidencia científica, jurídica, médica. Y yo he visto a ministros, pastores, que se levantan la mesa, salen corriendo y ahí van a buscar a Google, a Facebook, todos los chats del WhatsApp, imprimen y regresan a esas mesas de diálogo y discusión, ponen ahí el tambache de papel y dicen, con la corbata así jalada, ¿no? Y sudando, y dicen, ya traje todo, ya puedo participar.
¿Quieren que les ahorre toda esa fatiga? Ojo, no estoy diciendo que no sean importantes estos fundamentos, por supuesto. Los médicos, los legales, los jurídicos, la experiencia legal, pues es importante. Pero ¿quieren que les ahorre la jalada de corbata y el sudor? Lo único que necesitamos para estar en mesas de diálogo es nuestra libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y esto no significa que sea una imposición del sector religioso de la toma de decisión, pero eso por lo menos y por lo mínimo nos va a abrir la puerta de estar ahí, de ser escuchados, de participar de la toma de decisiones. Por supuesto que es importante los otros conceptos, pero eso es lo que significa esto. Y si no fuera así, entonces quítenlo de ahí, porque la libertad religiosa entonces no es lo que los tratados internacionales han dicho. Al principio de mi participación les dije, no solo es la libertad de elegir la religión, sino de vivir de acuerdo a los principios, creencias, enseñanzas de la religión. Si mi religión, la enseñanza y la creencia es que la vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural, eso está representado en estos derechos humanos. Si mi creencia religiosa dice que se debe de respetar el cuerpo y la salud y no usar drogas nocivas para el cuerpo, entonces la discusión está dentro de las creencias religiosas. Por eso es que queríamos compartir este mensaje con ustedes y llévenselo como tip, es un regalo de la noche. Ahorrémonos toda esa fatiga únicamente empoderando a la libertad religiosa, utilizando los derechos que ya están reconocidos. Si hacemos esto, habrá muchos temas que se podrán resolver desde esta perspectiva. Repito, no es la imposición ni de una creencia, ni de una religión hacia la toma de decisiones. Es participar de estas desde las creencias religiosas.